Puede hacer hoy, dice el refrán, ¿lo conoce? Claro, ¿para qué lo vamos a jugar el lunes? ¿No? Jerome, ¿qué dice usted? ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias. El ex juez con nosotros. Y además puedo agregar solamente, que estaba escuchando lo que decía Chicho, muy interesante. Vamos, Chicho. Pues lo tenemos que alabar todos. Claro que sí. Puedo agregar que todavía no están presos los hijos, entonces eso también es otro elemento que quizás a Báez no lo conmueva aún. Y fundamentalmente porque con 6 meses siempre se corre la posibilidad de decir, bueno, en unos meses más y salgo, etcétera. Pero va a llegar un punto en que va a ser de inflexión porque no va a poder volverse atrás la cosa y entonces ahí yo no sé qué puede pasar con Báez. Dígame, ¿qué le provoca lo que estábamos charlando? Que no prescriban más, ¿no?, los casos de corrupción. Bueno, creo que esto es el primer fallo que le da a la gente cierta esperanza, un hálito de esperanza. ¿Por qué, Martín? Yo lo celebré mucho cuando lo escuché. Pero no es para menos. ¿Por qué, Martín? Porque, fíjate una cosa, la corrupción que fue terrible, fue la peor que sufrió el país en su historia, por lo menos, había jueces venales digo en el sentido de que fueron dóciles al Poder Ejecutivo, que cajonearon causas, que sobreseyeron de la noche a la mañana, que terminaron con enriquecimientos ilícitos que desaparecieron, y todo eso la gente... Entonces la gente tiene un descreimiento gigante en la justicia, y yo le digo al gobierno que si ellos no quieren que se investigue, cosa que no creo que sea así, pero a los que no quieren, que están en contra de la gente, porque precisamente lo que puede a la gente devolverle la confianza en las instituciones, Martín, es que sean condenados los corruptos, porque esto es lo que quiere la gran mayoría de la gente. El de hoy seguramente se ha recibido como un buen mensaje, ¿no? Yo creo que es un mensaje fantástico para la gente. Estamos todos esperando eso, que sea condenado el corrupto. ¿Y usted como ex juez, cómo vive cuando nosotros dudamos de la justicia y de los jueces? Bueno, la duda... Usted mismo acaba de decir, ¿no?, que hay jueces que tal vez, ¿no?, cajoneaban, hacían la vista gorda. Es que, Martín, yo formo parte de la sociedad y yo también dudo de la justicia a veces, porque la sociedad tiene a la justicia colocada en un bajo nivel de confiabilidad. Pero no tiene ganas de salir a gritar, miren, no todos somos iguales, ¿no? Obviamente, tenemos que... Solo la presión de la gente, la presión de la sociedad va a permitir cambiar este estado de cosas, porque cuando la gente llegó a un hartazgo por el tema de la corrupción, llegó a un hartazgo por el tema de la inseguridad, y entonces la gente quiere cambios absolutos, quiere cambios que se condenen a los corruptos y quiere cambios que los que cometen hechos de inseguridad, los que roban, los que matan, los que violan, estén presos. ¿Los jueces tienen los elementos necesarios para poder decidir cómo hay que decidir y no hacer la puerta giratoria, tomar decisiones férreas? ¿Tienen la contención para ir contra gente pesada? Sí, lo tienen, Martín, lo tienen y no lo han hecho. Y ahora, por esa razón, el gobierno está encauzando un nuevo proyecto de ley para reformar las excarcelaciones, la concesión de las excarcelaciones, porque te lo voy a ejemplificar como para que la gente lo entienda fácil. La ley impedía darle la excarcelación a una persona cuando hubiera peligro de fuga. Ahora, ¿cómo hacían los jueces para ver si hay peligro de fuga? ¿Cómo lo tenés que hacer? Viendo dónde vive. Posibilidad económica, si trabaja, si no trabaja, si hasta ahora su medio de vida fue el delito, qué puede pasar de aquí en más si yo lo libero. No, nada de eso se hacía. ¿Sabés qué decía? Bueno, si no se escapó en el momento que lo detuvieron, entonces tengo que presumir que no hay posibilidad de fuga. Y ahí lo dejo en libertad. Con lo cual salía en libertad todo el mundo. Y todo el mundo que salía en libertad, ¿qué hacía? Al día siguiente, a la semana o a los 8 días volvía a robar, a matar, a violar. Todo eso no conmovía a los jueces, que estaban enrolados en una teoría que llamaban garantismo. Pero ¿sabés lo que era ese garantismo? Ese garantismo era la garantía al delincuente que le doy impunidad. Vos andate que no te vamos a poner preso, no te vamos a condenar. En definitiva, eso era el mensaje que se le daba al delincuente y eso era lo que la sociedad recibía. ¿El juez recibe presiones? A ver, usted le sonó con el teléfono, Eduardo, mira, con este portate bien, este es amigo, este es conocido de... Todo el mundo recibe presiones. ¿Y cómo hace para no sucumbir ante ellas? Y el juez tiene que tener temple, porque si el juez no tiene temple, no tiene la condición esencial para ser juez. Vos también debes tener en tu función, debes tener presiones, etcétera. Y vos tendrás las posibilidades de decir que no, como las tiene un juez. Si lo que le piden al juez, cuando lo analiza,
humanamente es justo, piensa, bueno, no lo había visto, etcétera, y bueno, el juez lo tiene que aplicar. Pero si lo que le están pidiendo es algo que no corresponde, el juez tiene que decirle que no. Pero ¿qué pasa? Cuando los jueces deben su nombramiento a cuestiones políticas, cuando el nombramiento del juez está de alguna manera vendido, ¿no?, o comprado, llamémosle así, entonces ese juez debe fidelidad a quienes lo nombraron. Al gobierno de turno. Al gobierno de turno. Y eso es lo que nosotros ¿Usted tenemos se que sintió cambiar. así alguna vez? No, jamás. Jamás, porque los que hicimos la carrera judicial, hicimos absolutamente, no fuimos nombrados por ninguna adscripción a nadie. O sea, nosotros hacíamos la carrera judicial y ocupamos todos los cargos, desde meritorio, pinche, escribiente, secretario. Pero un día alguien dijo que Jerome sea juez. Pero por méritos habrá sido. Está bien, no quiero No, yo lo entiendo, pero, Martín, ¿durante qué gobierno fue? No sé en qué momento fue. Y fue hace muchos años. Bueno, pero ¿y usted se sintió comprometido porque durante ese gobierno lo habían nombrado juez? No tengo anécdotas para contarte que no vienen al caso ahora. ¿Y lo quisieron sobornar alguna vez? Nunca. ¿Usted siente que hay que dar lugar para que lleguen los ofrecimientos? Sí, obviamente que sí. Obviamente que sí. Sí, hay jueces que yo he tenido conocimiento, lamentablemente, porque en todo en la vida, ojo, que cuando estamos hablando de jueces malos o jueces corruptos, estamos hablando de un núcleo muy chiquito. La enorme cantidad de la magistratura son jueces probos, honestos, que se dedican a trabajar, etcétera. Bueno, sentado en su banqueta, Urso dijo que no ponía las manos en el fuego por ninguno de los 12 de Comodoro Pi. Sus razones habrá tenido para decirlo, pero... ¿Le dijo, te acordás? Sí. Y estoy pensando en Ollarvide, ¿no?, en este momento. Pero lo cierto... ¿Qué estás pensando, en que se platinó el pelo? No, que está pasando un mal momento también Ollarvide, porque ahora nuevamente se lo puede llegar a investigar por enriquecimiento ilícito, ¿no? ¿Usted llegó a compartir alguna experiencia con jueces como Ollarvide, por ejemplo? Bueno, uno a través del ejercicio profesional de tantos años comparte experiencias con todo el mundo, porque uno tiene que defender a los clientes, esa es la función de uno. Pero lo cierto es que precisamente esa cercanía me permite a mí decir que la gran mayoría de los jueces no son corruptos. Y lamentablemente se ven de alguna manera ensuciados por un grupito de gente que ahora lo que estamos viendo, por ejemplo, y surgen patrimonios imposibles de justificar, por ejemplo. Entonces, todo eso es lo que votó la gente para cambiar. Y si no se cambia eso, se va a perder de nuevo esta posibilidad máxima que es la creencia en las instituciones. La vida lógica de un juez es una vida opulenta, digamos, le permite tener gustos estrafalarios, viajes por el mundo, primeras clases de aviones, es un sueldo razonable, es un sueldo... Digo, ¿no? Porque hay cosas que no condicen, ¿no? No, indudablemente. La vida de un juez, si uno vive de ¿Usted está salvado? No, salvado no está nadie. Pero un juez no se salva con su profesión. Hace 20 años que no estoy en la justicia, pero lo poco que tengo lo hice después de la justicia, que me fui con mi trabajo profesional. Creo que a un juez le alcanza para vivir dignamente, eso sí, pero para eso, para vivir dignamente. No le alcanza para tener... O sea, usted también le hace ruido cuando ve la vida de algunos jueces. Obviamente. No puede tener una casa majestuosa, un yate, un auto último modelo importado, terrenos, casa en Punta del Este. Y ahora vamos al accionar estricto de la labor de un juez. ¿Usted cree que los jueces están trabajando bien? Saquemos a aquellos que se ven presionados, aquellos que aceptan la presión, aquellos que gustosamente son presionados, ¿no? Porque hay algo a cambio. Vamos al juez probo, al tipo que quiere laburar, al tipo que intenta llegar al fondo de la cuestión. ¿Usted cree que hay mucha gente libre que no debiera estar libre? Sí, mucha gente que no debería estar libre. ¿Por qué? Porque hay jueces que han sido honestos, probos, etcétera, pero que han tenido una ideología muy particular, esta ideología que llamamos garantista, como te decía, que es falsamente garantista. ¿Por qué? Porque le daba garantías solamente al delincuente, le daba garantías al que precisamente las garantías que debe tener son las de tener un juicio justo, pero no las de beneficiarlo en forma extraordinaria, con excarcelaciones, con libertades para que vuelvan a robar. En cambio, esas garantías que le daba al delincuente, ¿sabes a quién se las sacaba, Martín? A la sociedad, a la víctima. ¿Quién es en un hecho delictuoso el peor
el más perjudicado? La víctima. La víctima. Claramente. Entonces, la víctima no tenía nunca incidencia en el proceso. La víctima era olvidada, no tenía posibilidad de tener un abogado, la víctima no tenía la aquiescencia del juez para darle información y demás. Entonces, ahora recién estoy viendo que hay numerosas instituciones que han bregado por los derechos de la víctima, como Usina de Justicia, por ejemplo, entre otras. Usted participa, ¿no? Participo de Usina de Justicia porque realmente están haciendo una labor excelente y ahora van a estar también en la marcha que se hace el día martes próximo a las 6 de la tarde allí frente al Congreso. ¿Por qué? Porque están pidiendo todo esto, que la víctima sea tenida en cuenta, que los jueces dejen de tener la puerta giratoria. O sea, todas estas cosas que estamos planteando es lo que se quiere que cambie. Luisito. Pero ¿cuánto pegó en la justicia la doctrina Zaffaroni? Porque tuvo una influencia muy grande y además, por otra parte, una de las personas que manejaba el servicio penitenciario, la persona que manejaba el servicio penitenciario era Víctor Hortel, que se disfrazaba de Batman, de Superman con los presos y los héroes eran los presos y no las víctimas los que estaban afuera. Lo de Zaffaroni, perdóname, fue Sí. nefasto. Fue Lo de nefasto. Zaffaroni y sus discípulos fue nefasto porque pregonaron e hicieron todo esto que estamos pasando de la puerta giratoria, con fallos aberrantes, todo eso lo hicieron Zaffaroni y muchos jueces que siguen esa doctrina zaffaroniana. ¿Y sabés cómo se juzga el resultado de una política criminal como la que hicieron ellos? ¿Por qué está pasando ahora? Después de muchos años de aplicación de esa doctrina, tenemos la peor inseguridad de la historia. Esto es lo que demuestra que esa aplicación de la ley que hicieron todos estos jueces, empezando por Zaffaroni y continuando con prácticamente todos los que integran justicia legítima hoy, bueno, tenemos este resultado que es desastroso. Por lo que conoce, ¿cómo termina el camino de la expresidenta? Creo que las imputaciones son muy graves y me parece que debería terminar en prisión. Creo que con semejantes imputaciones, porque acá no hay ninguna duda que ha habido una organización ilícita, una banda dedicada a saquear el país. Y esta banda no hubiera podido actuar si no hay el máximo responsable del país que lo hubiera permitido, lo hubiera prohijado y se hubiera beneficiado de ello. O sea, usted, palabras más, palabras menos, me dice que la expresidenta era la jefa de la banda. Y sí, absolutamente. Es duro, ¿eh? ¿A qué otras condiciones podemos llevar? Si en tu equipo todos roban, vos, para no saberlo, Yo no puedo no saber que nos roban. que sea un tonto. No la estoy defendiendo ni mucho que menos. sea un tonto o un ingenuo. Ahora, ¿vos pensás que Cristina Kirchner era tonta o ingenua? Evidentemente no. Tenía ministros que estaban defraudando, quedándose con bienes del Estado, con licitaciones, con todo tipo de cosas. Y cómo el presidente o la presidente puede estar ajena a todo eso. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Acá era una banda capitaneada y que tenía muchos generales. ¿Y quiénes son esos generales? ¿Quién más? Exactamente. Usted se me tiene que nombrar 3 o 4 quiénes Y bueno, son los generales. que están ahora en la cosa, López, Devido, Fernández, bueno, toda esa gente que tiene salpicaduras enormes de corrupción, tendrán que dar cuentas. Y si se les prueba, las cosas tendrán que ir presos. ¿Usted cree que la expresidenta puede terminar presa entonces? Yo creo que sí. Más que cree, usted siente que debería estar presa. Si se le prueban todo esto, Las porque imputaciones. quiero aclarar algo, Martín, que es necesario que tengan un juicio justo, porque acá no Todos podemos merecemos un juicio justo, exactamente, claro que no queremos condenar de antemano, pero si se concreta y se prueban todas estas imputaciones que se le hacen a la expresidenta y a los ministros, entonces creo que tendrían que terminar presos todos, porque ahora, inclusive, hay un proyecto de reforma del Código Procesal que se acaba de mandar y que es interesante. Vos sabés que hasta ahora, hasta este momento, cuando una persona es condenada a una pena inclusive grave, seria, a cumplir, esa persona no va presa. ¿Por qué? Porque recién van a esperar las apelaciones, que intervenga el Tribunal de Casación, el recurso ante la Corte Suprema, etc. Ahora, en cambio, se determina, si se aprueba esta reforma, que cuando se dicta una sentencia de prisión respecto de una persona, tiene que ir a cumplir. ¿Por qué? Porque ahí se corta la presunción de inocencia que justificaba que estuviera en libertad.
Y entonces las apelaciones que pueda tener Son con la persona detenida. son con la persona detenida. Y creo que este es un gran avance que ¿Usted estamos cree que todo esto, teniendo. le hago la última, ¿usted cree que todo esto que estamos viendo lo hubiéramos visto si no ganaba Macri, por ejemplo? No, indudablemente ¿No? que no. Si Pero- estábamos pero- camino a una descomposición social y jurídica tremenda. Sí, pero en este caso sería más la jurídica la que le importa a usted que la social, ¿no? Porque con un juez probo y un tipo contundente que sabe hacia dónde va, no debería cambiarle nada a quien ocupa el sillón de Rivadavia. No, indudablemente que no, pero lo cierto es que la realidad sea, indicó no es todo lo autónoma la contrario. justicia. No, hemos visto que no. ¿Cuánto cree que va a demandar que la justicia vuelva a un lugar probo y de autonomía? Y cuando la gente... ¿Se puede lograr? Sí, con años, con mucho tiempo, porque podrir una institución se hace muy fácil, con muy pocos actos. Levantar el concepto de una institución se requiere mucho tiempo y muchos actos. Y entonces, cuando la gente empiece a ver que realmente los hechos de corrupción, que son los que más afectan, los hechos terminen condenados, terminen cumpliendo, etcétera, como ahora está pasando con López, como está pasando con Báez, que están presos, y demás, la gente podrá empezar de nuevo a creer en la justicia, Martín. La verdad que es muy interesante la charla. Aprovecho para dejarle un saludo a mi amigo el doctor Fioribelo. Dice, amigo de mi familia, excelente persona, honesto, capaz, brillante invitado, el doctor Fioribelo. Carlos Fioribelo. Carlos es el papá de Juan Pablo. Ah, bueno, entonces tiene un gran padre porque lo conozco y es una excelente persona. Y Juan Pablo es abogado penalista, ¿no? Sí. Así que bueno, aprovechamos para mandar un saludo. Fioribelo, que yo no sé si mira el programa porque le interesa mucho lo que decimos nosotros, estoy seguro que sí, pero me parece que lo mira un poquito más por la nena. Me parece, no sé, es olfato. ¿Por qué Gracias. nena? Por usted, por la nena. Le doy la mano porque no sé qué me dijo que tiene la Sí, sí, derecha ando medio... medio artrósico. Gracias por la visita. Gracias, Martín. Gracias.